Gracias a Dios, seguimos juntos, el Espíritu nos sigue uniendo y podemos conservarnos en todo este tiempo en el que no nos podemos ver físicamente, pero estamos unidos y comunicados, y el Señor sostiene su iglesia a pesar de que en estos tiempos tan difíciles la iglesia ha sabido moverse y sostenerse firme. Por eso es tan importante que este tiempo cortito en el que podemos escuchar su palabra, en el que nos habla, nos guía, nos da cosas nuevas, que podamos estar juntos oyendo aquello que Dios tiene para nosotros. Nos viene hablando de cosas tan importantes. Nos está mostrando que a pesar de no poder salir y obrar como queremos, podemos ser esa iglesia victoriosa y verdadera que Él ha determinado que seamos. Y en este tiempo vamos a orar, vamos a ponernos delante del Señor, diciéndole: Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos en fe delante de tu presencia, sabiendo que nos estás oyendo, que nos estás mirando, que estás viendo todos los que estamos reunidos en este momento, interesados en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una cosa que quería llamarlos a todos ustedes: yo observo las asistencias cuando damos la palabra, cuando estamos presentando la palabra, y yo veo las asistencias y veo que muchos de ustedes se toman el tiempo como si no fuese importante, como dejándolo pasar y en otro momento lo vamos a ver cuando me quede cómodo, cuando tenga el tiempo, sin disponer el tiempo exacto ese para el Señor. Y yo hoy quería proponerles a todos ustedes que seamos respetuosos en este horario, porque si hay algo que es verdaderamente valioso es la comunión. Y si yo estoy y vos estás y él está y el otro está, estamos en comunión. Pero ¿qué comunión podemos tener si uno está escuchando, recibiendo la palabra y otro está mirando un programa de televisión? Total, después en YouTube lo repiten y lo veo. Como si valiera lo mismo estar juntos, estar unidos, que valiera lo mismo que cada uno por su lado cuando le quede cómodo, cuando pueda. Quiero motivarlos a que lo podamos hacer juntos. Me gustaría que juntos nos congreguemos en ese tiempo, en ese momento, que lo dediquemos para que esa palabra a todos nos esté tocando, a todos nos esté hablando, para que el Espíritu Santo esté obrando simultáneamente en toda su iglesia. Así que quiero invitarte a que ya el domingo estemos todos juntos. Me gustaría ver todos los que se van conectando y ver que estás. Yo quiero saber que estás. Quiero saber que en ese momento estás participando de lo que Dios nos está hablando. Te invito, te motivo a que estemos juntos, a que no lo dejemos pasar y no le restemos importancia. Porque el Señor nos viene hablando de ser una iglesia distinta y verdadera, y esa iglesia verdadera parte de una realidad y no de una ficción. La iglesia verdadera del Señor parte de ser aquella que sabe superar situaciones, pero que mantiene principios, que mantiene verdades, que es justa, que es equitativa, que sabe amar y sabe estar en comunión. Y el Señor nos estaba hablando entonces de fe, nos estaba hablando de la acción de la fe, de llevar esa fe a la acción verdadera, viendo los ejemplos de estos varones de Dios que escucharon a Dios y pudieron entonces en fe llevar a cabo lo que Dios había propuesto para ellos. Hay un cuento que justamente el otro día lo veía en un dibujo animado que tiene que ver con la historia de los 3 cerditos. Supongo que la mayoría o casi todos lo debe de conocer. Los 3 cerditos que estaban fabricando su casa y que uno la construyó de paja, otro la construyó de madera
y el último la construyó en ladrillos. Y todos sabían que podía venir el lobo a atacarlos. Así que cuando llegó el lobo, esa famosa historia, es un cuento obviamente, el lobo sopla y derriba la casa del que la hizo en paja, y después derriba la casa del que la hizo en madera. Pero cuando al fin fue aquel que la había hecho, que la había construido en material, se encontró con que no la pudo derribar. Y los 3 cerditos construyeron esa casa teniendo una fe en el futuro. Los 3 querían tener su hogar, los 3 tenían buenas intenciones, los 3 construyeron su casa con entusiasmo, muy contentos. Pero 2 de ellos fueron imprudentes, insensatos, y el tercero fue sensato, fue prudente, hizo la casa en material. Estos 2 no escucharon el buen consejo, no supieron prestar atención a que la fe necesita también cierta prudencia, tiene que ser acompañada con cierto conocimiento, con cierta prudencia. Hay un pasaje en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos los días tenemos desafíos de fe. Todos los días nos encontramos en que tenemos que ejercer esa fe. Pero la fe que viene de la palabra de Dios es una fe que nos lleva a concretar el propósito de Dios, y es una fe acompañada directamente por Dios. Porque la fe sin sentido, la fe que uno puede poner en cualquier cosa, no es la fe que Dios respalda. A veces nos encontramos con que alguien nos desafía en fe, ¿no es cierto? La fe esa de desafío. No tenés fe. ¿Cómo tenés miedo? No tenés fe. Pero esto no tiene nada que ver con la fe que viene del oír la palabra de Dios. Es la fe que quiero imponer en mi propio pensamiento, en mis propias ideas. Decía la palabra del domingo, una fe que tiene que ir acompañada por la acción. Pero la fe que va acompañada por la acción nace indudablemente, como lo dijo la pastora, nace indudablemente de esa comunicación con Dios. No es que ponemos fe en cualquier cosa. Ponemos fe en lo que Dios dice, y esta es la diferencia. En Mateo 7:27, un pasaje que también nos habló la pastora hace unos días atrás, habla del hombre que edificó su casa sobre la arena y el hombre que edificó su casa sobre la roca. Y dice el Señor: ¿a quién los compararé? Los compararé a un hombre insensato que hizo su casa sobre la arena, que no se tomó el trabajo de hacer buenos cimientos, y otro hombre que sí, hizo buenos cimientos, la puso sobre la roca y la edificó sobre algo sólido. Ahora, esa fe que viene de parte de Dios es una fe que sabe oír a Dios. Porque el desafío no es tenés que tener fe. El desafío verdadero es tenés que oír a Dios. Porque si oís al Señor, nuestro Dios, si oís a tu Señor y le prestás atención, entonces esa fe estará fundada en el oír la voz, la palabra de Dios. Esa fe está posicionada sobre la roca. Si te dicen tenés que tener fe, o te querés motivar a fe, pero no está fundada en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, te va a pasar lo siguiente, porque la palabra dice: y vinieron ríos, soplaron vientos, y vino lluvia, y vinieron ríos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. No es que vos tenés que tener fe en que no te va a pasar. Vos tenés que escuchar la voz de Dios
Y esa voz de Dios te va a decir en qué tienes que depositar tu fe. Porque los ríos, los vientos, la lluvia golpea con ímpetu en la vida de todo ser humano, pero no todas las vidas quedan en pie después de la tormenta. Aquella que ha depositado su fe en el Señor, esa vida quedará firme y en pie. Pero el mensaje entonces es: no te va a pasar nada. No ese es el mensaje. El mensaje verdadero es: tu fe en lo que el Señor promete alcanzará. En esa acción de llevarla a cabo, alcanzará la meta. ¿Y la meta cuál era? Que la casa se sostuviera, que la casa estuviera firme. Una fe bien concebida nunca tiene que llevar a pérdida. Pero cuando la fe está puesta simplemente en la fe, yo tengo fe que el Señor me va a guardar, yo tengo fe que el Señor me va a acompañar, yo tengo fe que el Señor en esto me va a ayudar. Pero el Señor te mandó, el Señor te habló, Él se reveló para que vos creas que Él va a acompañar esa obra, o simplemente has decidido depositar tu fe. No hay nada más frustrante que una fe que lleva a pérdida. Porque cuando uno deposita la fe, está ansioso, está expectante, está esperando que se cumpla esa fe. La fe, entonces, es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve, ¿no es cierto? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Pero esa convicción, esa certeza de la fe, tiene que ver indudablemente con que lo escuchaste a Él. ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuál es tu convicción? Así que una fe bien concebida jamás tiene que llevar a frustración. Dice en 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 11 al 15, y habla del que sobreedifica en la vida cristiana, que va edificando. Y dice: si edifica con materiales verdaderos, esa obra quedará firme. Pero si edifica cosas volátiles, dice heno, hojarasca, ¿no es cierto?, pasto, hojas secas, todo eso, cuando venga el fuego y la pruebe, va a sufrir pérdida. Aunque la salvación la vas a tener, pero la pérdida del fracaso de la fe es un golpe en el alma. La pérdida por el fracaso, cuando uno deposita fe en algo, es un golpe que hace tambalear el alma de la persona. Por eso el depositar fe tiene que estar siempre guiado por la voz, por la palabra de Dios, por la obediencia a la palabra, por la obediencia a la instrucción del siervo de Dios. Y esa fe te va a llevar a alcanzar la meta verdadera. Esa fe está fundada sobre la roca. Esa fe no es como la casa del chanchito que la hizo en material. Esa fe es sólida. Nunca tiene que haber frustración en tu fe, porque el daño de la frustración de la fe trae heridas, trae cicatrices y trae tiempos de mucho retroceso en el Señor. Pero cuando escuchás al Señor y depositas tu fe, no habrá fracaso, no habrá frustración, no tendrás malos resultados. Por eso, mirá bien cómo edificás en tu fe, para llevar adelante y ponerla en acción esa fe, pero que sea la palabra de Dios. Todos los ejemplos que te dio la pastora el domingo, todos tenían que ver con un mandato de Dios. Dios le dijo a Josué, Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Moisés, y ellos depositaron fe ¿en qué? En la palabra, en lo que Dios dijo. Cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre la mar y que todos se asustan, y Él se viene acercando, Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro depositó su fe
no en que iba a poder flotar, no en que él estaba seguro, no, él depositó su fe en la palabra. El Señor le dijo, ven, y él depositó su fe en la palabra. Poniendo tu fe en la palabra del Señor, en el mandato del Señor, no vas a tener frustración, sino que alcanzarás toda bendición. Ya no tendrás pérdida nunca. Pero entonces, ¿cómo avanzamos? Avanzamos ahora depositando nuestra fe en lo que el Señor dice. Dejemos esos desafíos vanos de fe. Dejemos esas cosas que por ahí nos llevan a ejercer una fe en algo que el Señor no ha mandado y después nos encontramos frustrados. Esas frustraciones, no te olvides, traen mucho dolor, traen fracaso, traen cicatrices, pero la fe puesta en acción en lo que el Señor Jesús te habla, cuando te revela, cuando el Señor te indica por dónde vas a caminar, cuando escuchas la voz del siervo de Dios que te dice, camina en esta dirección, y vos depositas en obediencia a esa fe, vas a alcanzar toda victoria y toda conquista. Y tu fe será cada día más grande. Y tus obras serán cada día más sólidas. Y vas a lograr entonces aquel premio que el Señor tiene preparado para tu vida. Por eso, una buena fe, una bien ejercida fe, siempre nace de oír la voz de Dios. Amados, que el Señor Jesucristo te ponga en este momento en ese desafío de fe verdadera, hablándote, diciéndote exactamente en dónde deposites tu fe. Que la paz del Señor, que la comunión del Espíritu Santo, que el amor de Dios y su misericordia descienda sobre la vida de todos ustedes, que los llene de esa inmensa gracia. Salúdense todos con mucho, mucho cariño.